¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En la última lección estábamos implementando la siguiente función, que prácticamente recibía dos valores, dos inputs x1, x2, los multiplicaba por sus respectivos pesos, los weights W1, W2, y le sumamos lo que es el bias. Y si nos regresamos a nuestro diagrama desorganizado, aquí vemos la copia de pantalla de exactamente lo que les estaba mostrando. Lo que implementamos en la lección pasada es esta fórmula que vemos aquí, que es el producto de los inputs con los pesos, la suma de los productos de los inputs con los pesos, más el bias, más el sesgo. Y lo que vamos a hacer a continuación es implementar la fórmula que nosotros le llamamos una función de activación, una activation function, que más adelante vamos a ver que pueden ser de muchas maneras. En el caso anterior estábamos viendo lo que es la tan h, la tangente hiperbólica. Y recordando rápidamente lo que habíamos visto, la tan h lo que hace es que comprime esta x que le recibimos como input, que puede ir desde valores muy negativos a valores extremadamente positivos, pero aún así los va a comprimir en un rango que va de -1 a 1. Entonces, regresando a nuestro Jupyter Notebook, vemos aquí la gráfica que nosotros creamos, que es muy parecida a las gráficas que habíamos estado haciendo anteriormente, esa gráfica de juguete, donde vemos cada una de las operaciones X1, X2 que representan los inputs, W1, W2 que representan los pesos, el producto de cada uno de esos, posteriormente la suma y finalmente la suma del bias para producir esta N. La implementación actual todavía no tiene la aplicación de la tan H, la cual tenemos aquí comentada. No lo podemos correr todavía porque nuestra clase value todavía no tiene implementado ese método, que es lo que vamos a hacer a continuación. Si nos regresamos aquí a nuestra clase de value, lo que podemos hacer es implementar esa operación de tan h, de tan h. Si nos vamos aquí a Wikipedia, donde explican lo que son las funciones hiperbólicas, nos damos cuenta que hay diferentes versiones. La que vamos a estar utilizando es esta precisamente, Hyperbolic Tangent. Y bueno, hay varias formas de expresar esto. La que vamos a estar utilizando es esta de acá, que es la función exponencial 2 por x menos 1 sobre e a la 2x más 1. Entonces, utilizando esa fórmula, lo que vamos a hacer es definir aquí lo que es el tan h, el cual simplemente va a utilizar ese self, que es el objeto de la clase misma que estamos utilizando. Vamos a extraer lo que es el self data, que representa nuestra x, volviendo de nueva cuenta a nuestra fórmula, representa esta x de acá. Y lo que vamos a hacer es, pues esta es propiamente dicho la tan h. Vamos a definirla como mat.x. Esta es parte de la librería mat que implementa la función exponencial. Y vamos a pasarle ese 2 por x, después menos 1. Ya que tenemos ese resultado, lo vamos a dividir por matexp, que es la función exponencial, 2 por x, y este es más 1. Vamos a ver si está correcto. E2x más 1, E2x menos 1. Aquí estamos E2 por x menos 1 entre mat 2x más 1. No, es al revés. Este es más y este es menos. El más va arriba, el menos va abajo. Sí, es correcto. Y
ya por último lo que hacemos, antes de regresar este valor, vamos a envolverlo para producir un objeto de la clase value, donde obviamente nuestro valor es t. Después, para llevar un tracking de los childrens, en este caso muy especial, y esto aplica principalmente a estas funciones de activación. Prácticamente los children representan el self, es decir, ese objeto mismo. Tenemos que envolverlo esto en un tuple. Como en este caso el tuple es de tamaño 1, tenemos que poner esta coma para que lo interprete como un tuple. Y después vamos a pasar el label o la etiqueta, que en este caso es el tan h. Este va para acá. Ahora vamos a revisar. Value t es el resultado anterior. Bueno, creo que esto debe de funcionar así. Vamos a regresar este valor este valor out, que significa nuestro output o nuestra salida. Y eso debe de ser suficiente. Vamos a correrlo aquí. En teoría ya tenemos nuestra tan h implementada. Nos podemos bajar hacia acá y ya podemos implementar esto de aquí. Vamos a correrlo. Ahí se implementó. Y en lugar de dibujar la n, que era lo que estábamos graficando la vez pasada, vamos a tratar de graficar esto en resultado O. Y al parecer es correcto. Es decir, después de haber producido o calculado la n, mandamos esto a través de otro operador, en este caso la tan h, y nuestro resultado se transforma de 0.88 a 1.41. Ahora, aquí hay algo extraño, porque este valor de 0.88, en teoría, como les dije, debió haberse comprimido entre el rango de -1 a 1. Y el resultado que estamos teniendo aquí es 1.41. De nueva cuenta, no voy a editar estos errores porque juntos aprendemos de los errores. Quiere decir que hay un error en mi implementación y obviamente debe de ser en la fórmula. Si nos regresamos acá, más o menos, sí, aquí me equivoqué. Estaba utilizando la hyperbolic cotangent, que yo creo que sería como la cotangente hiperbólica, que es exactamente igual que la tangente hiperbólica, simplemente que los signos están invertidos. Entonces en la tangente hiperbólica debe de ser menos arriba y más abajo. Progresamos aquí. Sí, efectivamente, esto es incorrecto. Esto es menos arriba y aquí debe de ser más. Vamos a correrlo nuevamente y este ya debe de darnos el resultado correcto. Ok, esto ya tiene más sentido. De 0.88 fue el resultado 0.71. No garantiza de todo que nuestra implementación sea correcta, pero por lo menos está dentro del rango de -1 a 1. Lo que pudiéramos hacer esto para inflarlo de manera más artificial, pues ¿qué les parece si aquí la B, que se está sumando a lo último, la sumamos todavía más? Vamos a decirle que le damos un valor de 10. Si le damos un valor de 10, esto se nos va a 4 y se pueden dar cuenta que esto ya se saturó a 1. Si nos regresamos aquí a la gráfica, se dan cuenta de que esta saturación, es decir, el intervalo o el rango en la cual esta tan h, la tangente hiperbólica, vamos a decir, se aplana o se comprime tendiendo a este valor de -1, sucede más o menos aquí después del -2 y definitivamente cuando llegamos al -4 ya es -1. Y como es una función simétrica, vemos aquí cuando estamos en el 2, ya estamos muy cerquita del 1. Yo diría que en valores tal vez de 0.9 y para cuando llegamos aquí tal vez a 2.5 ya está saturado al 1. Entonces vamos a bajar esto un poco más, solamente para tener la intuición. Vamos a ponerle 9.
Y si se fijan, a ver si corrió, vamos a correrlo otra vez más. Si se fijan, aquí el resultado pues es la suma, ¿no? De menos 6 a 9, que nos da 3, y el 3 prácticamente está saturado a 1. Vamos a bajarle un poco más, vamos a decir 8.5. Y ya este valor de 2.5, que si nos regresamos estaría justamente aquí, bueno, este es 3. 2.5 sería más o menos en esta parte. Ahí es donde vemos el punto 99. Vamos a bajarlo todavía un poco más por cuestiones meramente educativas. Y sí, el valor de 2, el valor del output es 0.96. Es decir, cuando estamos posicionados en esta parte de aquí, el valor que produce, es decir, nuestro eje X representa nuestro input, nuestro eje vertical, la Y representa nuestro output. Entonces, a 2, el resultado que da es 0.96. Y visualmente podemos tener la confianza de que sí, efectivamente parece que nuestra implementación es correcta. Y bueno, lo que acabamos de hacer es nada más una demostración que les digo cómo es que esta TANH comprime los valores y no los deja salirse del rango de menos 1 a 0, incluso cuando los valores que les alimentamos pueden ser muy cercanos a menos infinito en teoría, y muy cercanos a infinito, es decir, valores muy, muy grandes o muy, muy negativos. Ok, bueno, lo que vamos a hacer a continuación, bueno, antes de hacer eso, voy a cambiar uno de los valores, específicamente el del sesgo, el del bias, a un valor muy específico. La razón por la que hacemos eso es nada más que queremos tener resultados prefabricados por cuestiones educativas. Al poner este valor de B, vamos a ver que los números salen más bonitos. Igual, como para cuestiones meramente educativas. Entonces vamos a correr esto, y esos son los valores que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es vamos a implementar el mecanismo de backpropagation. Es decir, vamos a estar calculando como siempre las derivadas locales que nos permiten calcular las derivadas parciales. Es decir, cuál es la influencia, por ejemplo, de B sobre O, el output, o de otra forma, matemáticamente dicho, es cuál es la derivada de O respecto a B, cuál es la derivada de O respecto a N, cuál es la derivada de O respecto a los pesos. Y en teoría pudiéramos también calcular cuál es la derivada de O respecto a X. Pero tradicionalmente nosotros no hacemos eso porque lo que vamos a estar cambiando, lo que se entrena en redes neuronales, las cosas bajo las cuales tenemos control, son los pesos. Es decir, los pesos definen la estructura y el comportamiento de nuestra red neuronal. Los inputs se dice que son fijos, que puede sonar poco intuitivo porque estamos constantemente alimentando diferentes inputs, pero a lo que me refiero es que tú no tienes control sobre los inputs. Es decir, para lograr un resultado específico en redes neuronales, tú normalmente no tienes control sobre los datos que estás alimentando, pero sí tienes control sobre los pesos que definen tu red neuronal. Espero que más o menos quede claro. Más adelante esto va a ser todavía más evidente. Ok, entonces empecemos a calcular este backpropagation. El primer paso que vamos a hacer es calcular, esto es muy obvio, se le llama base case o el caso base. ¿Cuál es la derivada de O respecto a O? Y ya veíamos que la derivada de una cosa con respecto a esa misma cosa siempre va a ser 1. Entonces, en este caso está fácil. Vamos a decir que O.grad es igual a 1 y vamos a dejarlo flotante. Si nosotros corremos esto y corremos esto,
aquí ya. Si se fijan, los gradientes de casi todas las variables es 0, pero en este caso, como ya lo definimos, en este caso ya quedó como 1. Ahora, el siguiente caso es definir cuál es el gradiente de n. Y sabemos que la O es producida por pues, el tan h, la tangente hiperbólica de esa n. Ups, esto no se debe correr, es nada más como ilustrativo. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es la derivada de O con respecto a n? O en otras palabras, ¿qué influencia tiene n sobre el producto final de O? Y como la tan h produce, la tan h de n produce nuestra O, en teoría simplemente tenemos que tomar la derivada, saber la derivada. Entonces, un paso que pudiéramos hacer es irnos a la definición original de la tangente hiperbólica, recordar nuestras clases de cálculo, arrastrar el lápiz, como decimos en México, pero en lugar de eso vamos a hacerlo más fácil. Vamos a irnos directamente a lo que son las derivadas y vamos a usar nuestro formulario. Como les mencionaba, no tenemos que ser súper expertos en matemáticas para aprender redes neuronales. Totalmente válido utilizar formularios. Entonces, en este caso, aquí vemos la definición de la derivada de tan h de x con respecto a x es igual. Y si recuerdan, hay varias formas de resolver el mismo problema. Cualquiera de estas es válido. 1 menos tan h al cuadrado de x igual a esta o igual a esta. Si se fijan, nosotros pudiéramos preferir esta versión. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra implementación de lo que es la tan h. Simplemente tenemos que elevarla al cuadrado y bueno, 1 menos eso que tenemos ahí. Entonces, la derivada de O, de nuestro output, con respecto a h, esto va a ser igual a 1 menos la tan h de x elevado al cuadrado. Y para ser más precisos todavía, no tenemos x en este caso. Lo que se está recibiendo como input es la n. Entonces, esta sería la definición. La derivada de O con respecto a h es igual a 1 menos tan h de n elevado al cuadrado. Y esto es exactamente lo que tenemos aquí. Lo sacamos de un formulario. Pero, curiosamente, la tan h de n, ya la tenemos definida aquí. Entonces las cosas todavía se ponen más fáciles, ¿no? En este caso, por definición, no hemos hecho nada excepcional aquí. Entonces, tenemos que la derivada de O con respecto a h es igual a 1 menos O al cuadrado. Y esto lo podemos definir aquí. Entonces, el gradiente de n con respecto, bueno, el gradiente de n por definición es 1 menos O sería el data al cuadrado. Y vamos a ver, vamos a correrlo, funcionó, vamos a dibujarlo. Y vemos aquí que esto ya lo habíamos definido, es el 1 que tenemos acá. Y el gradiente de n es convenientemente 0.5. Por eso yo les decía que este valor que habíamos definido de b era un valor prefabricado. O sea, curiosamente nos da 0.5, que es un número pues muy conveniente, ¿no? Esto garantiza de cierta forma, estamos haciendo trampita aquí, nos garantiza de cierta forma que el resto que hagamos en el backpropagation no nos va a producir resultados muy extremos. Entonces, en caso de que esto haya sido muy rápido, el primer paso que hicimos es el gradiente de O, siempre va a ser 1 porque es la derivada del output con respecto al output.
el siguiente paso es calcular el gradiente de n, que no es otra cosa más que la derivada de O con respecto a n. Y como el operador que produce O es tan h, podemos utilizar la derivada de tan h, la cual ya está predefinida. En este caso teníamos tres opciones. Decidimos utilizar esta, una menos tan h de x al cuadrado, simplemente porque ya tenemos la tan h disponible. Pero al mismo tiempo descubrimos que la tan h de n es igual a O, entonces podemos sustituir O directamente ahí. Y finalmente definimos el gradiente directamente de n como 1 menos O data, que estamos extrayendo el valor, elevado al cuadrado. Ahora, la siguiente parte debe de ser sencillo para ustedes, porque ya lo hemos hecho anterior. El siguiente paso es calcular la derivada de n con respecto a b y la derivada de n con respecto a esto que está aquí. Pero el operador es la suma. Y ya habíamos visto que esta suma funciona como una especie de ruteo, como una especie de solamente como un bypass. Es decir, lo habíamos visto que este gradiente de 0.5 prácticamente se propaga intacto a los hijos, siempre y cuando, como les menciono, el operador sea más. No vamos a hacerlo manualmente, pero aquí mentalmente, si se dan cuenta, por ejemplo, la derivada de n con respecto a b, pues no es otra cosa más que la suma de todo esto tomando la derivada con respecto a b. Entonces, esto es una constante, se hace 0, y la derivada de b con respecto a b es 1. Y si tomamos ese 1 por obra de la regla de la cadena, solamente tenemos que multiplicarlo por el gradiente de n, que en este caso es 0.5. Entonces volvemos a lo mismo. El gradiente de b y por consecuencia también de esta operación que está arriba, por el solo hecho de tener una operación plus de más, el gradiente de su padre, vamos a decir, les pasa intacto. Si tienen duda, les recomiendo que arrastren el lápiz o vean las lecturas anteriores. Aquí lo que vamos a hacer es definir el gradiente de b como literalmente igual al gradiente de n. Y esto que le llamamos, ¿cómo se llama este? Y este de aquí, punto grad, es igual a lo mismo, grad. Lo corremos, volvemos a actualizar nuestra gráfica y aquí está. 0.5, el gradiente de b es 0.5 y el gradiente de la suma de los productos también es 0.5. Y ahora vamos a borrar esto de aquí. Ahora lo que inicialmente se veía así como muy impresionante y muy complicado, con la práctica se nos va a estar haciendo cada vez más fácil. De nueva cuenta, vemos que, bueno, este ya es lo que se le llama un leaf node, un nodo hoja. Imaginémonos que es como un árbol toda esta estructura, que ahí tiene diferentes branches, diferentes ramas, y obviamente que aquellos nodos que ya no tienen hijos se les define como nodos hojas, porque pues ya no tienen descendientes. Entonces, para B, ya como no tiene hijos, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, continuamos por acá aplicando el procedimiento de backpropagation y de nueva cuenta vean cómo tenemos un operador más. Por la misma razón, entonces, piensen un poco cuál sería el gradiente de este elemento de aquí y el gradiente de este nodo acá. Están en lo correcto. Sería exactamente al gradiente de este elemento, que en este caso es 0.5, pero pudiera ser cualquier valor definido por este elemento. Entonces lo que vamos a hacer es, creo que esto los definimos como x, así, x1, w1, gradiente. En teoría podríamos definirlos desde aquí, igual al de n, pero nada más para respetar aquí la jerarquía, vamos a decir que es igual al gradiente de x1w1, x2w2.
Vamos a copiar esto y vamos a cambiar aquí por x2, w2, y esto nos debe de producir el resultado que estamos deseando. Aquí entonces ya vemos. El procedimiento de backpropagation casi lo pueden ver en cámara lenta, y esto es exactamente lo que sucede en las redes neuronales, en las deep learning, en todas las estructuras modernas. Es exactamente el mismo entrenamiento que tiene GPT, GPT-2, GPT-3, GPT-4 y todos los GPTs. Y en este caso ya estamos a punto de concluir, solamente nos resta calcular los gradientes, y como les digo, en teoría nos queda nada más el W1 y el de W2, porque tradicionalmente el gradiente de las X o de los inputs no se calcula. Bueno, entonces hagamos nuestro ejercicio final. Por cuestiones meramente educativas, vamos a hacer las derivadas de O del output con respecto incluso a los inputs, solamente para practicar. Entonces aquí vamos a empezar de arriba hacia abajo. Aquí sería entonces, ¿cuál sería el gradiente de W2? Ese es un ejercicio que ya hemos hecho anteriormente, pero vamos a tratar de hacerlo mental. La derivada local de x2 por w2 con respecto a w2. Entonces este w2 se va a 1, es una constante, entonces x2 por 1 es igual a x2. Entonces aquí sería igual a x2 data. Pero esto es solamente la derivada local. Acuérdense que por la regla de la cadena debemos de multiplicarlo por las derivadas parciales de todos los demás padres y abuelos en nuestra gráfica computacional. Pero sabemos que no necesitamos hacer todo eso de nuevo, porque el gradiente de precisamente del padre ya contiene toda la información acerca del resto. Entonces lo único que debemos de hacer aquí es multiplicar por, y así le llamamos x2 w2.grad. Y bueno, vamos a calcular ahora el de x2. Va a ser por simetría muy parecido. Va a ser lo opuesto, sería la w2, w2.data por x2 w2 por grad. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a dibujarlo de nueva cuenta. Y efectivamente, ahora si buscamos un poco la intuición de por qué, por ejemplo, por qué el gradiente de W2, o vamos a decir el gradiente de O con respecto a W2, o de otra forma de decirlo es la influencia que tiene W2 con respecto al output, ¿por qué es cero? Simplemente porque en este caso, específicamente en este punto, está multiplicando a x2, ¿qué sucede? Que el valor es cero. Entonces, específicamente aquí, pues no tiene ninguna influencia, entonces por eso el gradiente es cero. Digo, tratando de dar aquí una explicación un poco más intuitiva. Bueno, continuando con el resto, vamos a hacer lo mismo. W1, el gradiente, debe de ser igual al opuesto que está multiplicando, x1 por data, por el gradiente de su padre, que contiene ya toda la información acumulada por procedimiento de backpropagation. Entonces aquí está. Y por último, el gradiente de x1 es igual al opuesto, a lo que está multiplicando, y de igual forma por el gradiente de su padre. Vamos a correr esto y finalmente hemos concluido con el cálculo del procedimiento de backpropagation. Y ahora se pueden dar cuenta que por qué este resultado de B artificialmente lo incluimos ahí.
simplemente para que dieran gradientes, vamos a decirle estéticos o bonitos, ¿no? Por ejemplo, aquí empezamos con el gradiente 1.5, punto 5, punto 5, punto 5, punto 5, 0.5, 1 y menos 1.5. Ya por último, ya teniendo toda la visibilidad completa de nuestra gráfica computacional, vamos a enfocarnos en las cosas en sí que podemos modificar. Tradicionalmente podemos modificar solamente los pesos y el bias. Todo lo demás son resultados intermedios o son inputs. Vamos a analizar, por ejemplo, en este caso O es el resultado final. No podemos manipular el resultado final porque eso sería hacer trampa y no resultaría benéfico en el mundo real. N en sí no es un valor que podemos manipular, es un resultado intermedio. B, en este caso, no es necesariamente un input, es parte de los pesos, es un bias. Eso sí podemos manipular nosotros para lograr que nuestro resultado ya sea que aumente o que disminuya. Asumiendo que nuestro resultado aquí nos interesa irlo aumentando, podemos ver que con solo ver el gradiente de B, esto nos dice que si seguimos aumentando B, vamos a seguir aumentando el resultado final. Entonces eso es un punto importante. Este resultado que vemos aquí, el resultado intermedio, no lo podemos modificar de manera directa. Estos que tenemos aquí son resultados intermedios, tampoco podemos modificarlos de manera directa. Ya comentábamos que tanto la X1 como la X2 no las podemos modificar porque esto es el data, son los datos que estamos alimentando nuestro modelo. Y lo que sí podemos modificar es nuestro peso 2 y nuestro peso 1. En este caso, específicamente en este momento de nuestro procedimiento de backpropagation, no podemos hacer nada con la W2 porque tiene gradiente 0, es decir, no tiene ninguna influencia sobre el output, la O, pero al momento de ver el gradiente de W1 específicamente evaluado en este punto, podemos ver que es positivo. Quiere decir que si aumentamos un poquito el valor de W1, no probablemente, seguramente nuestro resultado output, nuestra O, va a aumentar.